Sobre ella, cables desordenados, una bebida energética a medio terminar, números verdes corriendo por las pantallas. Sam Bankman-Fried apoya las manos sobre el teclado y piensa en silencio. Nadie conoce todavía su nombre, pero él cree que va a cambiar el futuro de las criptomonedas. Sam nació en 1992 en California. Conoció las matemáticas desde muy joven. Le gustaba mirar los problemas desde diferentes ángulos. Estudió física en el MIT, aunque su verdadero interés se centraba en la probabilidad y el comportamiento de los sistemas. Al graduarse, Wall Street lo llamaba. En el corazón de las finanzas tradicionales, consiguió un empleo en una empresa de análisis cuantitativo, pero se cansó de las reglas. Quería algo más rápido, más flexible, un mundo donde las ganancias se midieran en cuestión de segundos. En 2017 fundó Alameda Research. La idea era simple: aprovechar las diferencias de precio entre los intercambios de criptomonedas. En Japón, Bitcoin era un 10% más caro que en Estados Unidos. Usando esa diferencia, acumuló una fortuna. Asumió riesgos, actuó rápido y convirtió las debilidades del sistema en oportunidades. Ese éxito le dio tanto confianza como una nueva ambición. Ya no quería operar en plataformas ajenas, quería construir su propio terreno de juego. En 2019 nació FTX. Sam no solo quería crear un intercambio, sino un sistema justo y transparente para profesionales. La velocidad, la seguridad y la innovación en productos derivados diferenciaron rápidamente a FTX. Los usuarios crecían, el volumen diario de operaciones alcanzaba millones de dólares. El FTX Token, FTT, se colocó en el centro de la plataforma. Quien lo usaba ganaba más y la lealtad al sistema crecía. En un año, FTX se hizo conocida en todo el mundo. Sam y su equipo se mudaron a las Bahamas. En una oficina con vista al mar, un grupo joven trabajaba día y noche. Pero esto no era solo un éxito técnico, nacía una marca. Sam se convertía en un símbolo de confianza dentro del complejo mundo cripto. Con su cabello rizado, sus pantalones cortos y camisetas rompía moldes. No usaba corbata ni fingía. Sam Bankman-Fried empezaba a ser visto como el salvador de las criptomonedas. La prensa lo llamó el Warren Buffett del futuro. En cada entrevista hablaba con humildad. No busco el dinero, busco hacer el bien de forma efectiva, decía. De hecho, había prometido donar la mayor parte de su fortuna. Era un defensor del movimiento del altruismo efectivo. Es decir, incluso la bondad se podía calcular con matemáticas. ¿Qué donación salva más vidas? ¿Qué ayuda genera más impacto? Todo lo trataba como una ecuación. Sin embargo, había otras variables en esa ecuación. Los contactos con políticos, las donaciones a campañas, los eventos en Washington. Sam empezaba a tener influencia no solo en el mundo financiero, sino también en la política. Sus opiniones eran tomadas en cuenta en la creación de regulaciones sobre criptomonedas. Mientras tanto, los inversionistas acudían en masa a FTX. Gigantes como Sequoia, SoftBank y BlackRock valoraron la empresa en miles de millones de dólares. Todos creían en el genio de aquel joven. A finales de 2021, FTX alcanzó una valoración de 32.000 millones de dólares. Sam era, sobre el papel, uno de los multimillonarios más jóvenes del mundo, pero seguía pareciendo humilde. Dormía en una habitación sencilla, comía comida rápida y programaba hasta altas horas de la noche. Muchos veían su historia como la prueba del capitalismo moral. Ganaba, pero prometía compartir. Crecía rápido, pero por las razones correctas. Su historia era una luz de esperanza en el caos del mundo cripto. Sam Bankman-Fried no era solo un emprendedor, sino el rostro de una nueva era. Pero detrás de cada ascenso vertiginoso hay un equilibrio frágil. Confianza, velocidad, dinero. Si uno se tambalea, toda la estructura empieza a resquebrajarse. Nadie lo notaba aún, pero ese equilibrio ya comenzaba a tensarse. El sistema que Sam había construido empezaba a temblar bajo su propio peso. Y un día aquella luz brillaría demasiado fuerte. Números, gráficos, líneas verdes. Todo indicaba un ascenso. FTX ya no era una startup, se estaba convirtiendo en un imperio. Sam Bankman-Fried estaba sentado frente a su escritorio, observando en silencio. Creía haberlo logrado. Pero el eco del éxito a veces ahoga la realidad. El año 2020 fue la edad dorada de los mercados de criptomonedas.
La pandemia, la incertidumbre económica y la abundancia de dinero fácil dispararon el interés por los activos digitales. Bitcoin se acercó por primera vez en la historia a los $60.000. Ethereum, Dogecoin, Solana, todos guiñaban un ojo a una nueva era. En el centro de esa tormenta estaba FTX. El número de usuarios alcanzaba millones, el volumen diario de operaciones superaba los 10.000 millones de dólares. El token FTT subía de valor rápidamente y las arcas de la empresa se llenaban. Los inversores hacían fila. Todos creían que aquel viento soplaría para siempre. Sam ya no era solo un fundador, sino un visionario. Subía al escenario en conferencias para hablar del futuro de la economía cripto. Su cabello rizado estaba despeinado, pero sus ideas eran afiladas. El riesgo, bien gestionado, no es una amenaza, sino una oportunidad, decía. La gente le creía. Lo veían como una especie de niño sabio. Pero detrás del escenario se escribía otra historia. La línea entre FTX y Alameda Research se volvía cada vez más difusa. En el papel eran dos empresas distintas, en la práctica el mismo capitán las dirigía. Alameda había empezado a usar los fondos de los usuarios de FTX como garantía. Era como una bomba colocada en el corazón del sistema. Pero desde afuera todo parecía normal. A medida que FTX crecía, el control se debilitaba. Faltaban auditorías, los informes eran superficiales. Los modelos de riesgo se quedaban en el papel. Los mecanismos de control interno casi no existían. Algunas personas dentro de la empresa notaron fallos, pero sus voces no fueron escuchadas. Porque afuera, FTX se había convertido en una leyenda. Sam y su equipo habían construido una vida en las Bahamas. Oficinas, villas, vuelos privados. Todos eran jóvenes, brillantes, entusiastas. El gobierno bahameño los presentaba como el símbolo del paraíso cripto. La isla se transformó en una base digital donde circulaban miles de millones de dólares. Sam, Caroline Ellison, Gary Wang, Nishat Singh, todos vivían en la misma casa, moviéndose como engranajes de un mismo sistema. Caroline estaba al frente de Alameda. Destacaba por su inteligencia matemática, pero le faltaba experiencia. La gestión del riesgo existía en el papel, pero en la práctica se guiaba por emociones. Sam confiaba en ella. Tal vez demasiado. Las posiciones abiertas de Alameda crecían. Las deudas se multiplicaban. Sin embargo, los datos de FTX ocultaban ese agujero. Los números parecían correctos. Parecían porque así estaban escritos. Durante ese tiempo, FTX fue más que una marca. Patrocinó estadios y equipos de Fórmula 1 en todo el mundo. El estadio del Miami Heat se llamaba ahora FTX Arena. El logotipo de la empresa aparecía en los uniformes de deportistas famosos. La criptografía se fusionaba con la cultura pop. Todo brillaba, todo era rápido. Y todos parecían felices. Pero entre aquel brillo comenzaron a aparecer finas grietas. Algunos inversores notaron que el token FTT sostenía demasiado del valor de la empresa. Su precio se alimentaba más de la fe que del beneficio real. El éxito de FTX dependía del precio del token, y el precio del token dependía de la percepción del éxito. Era un círculo vicioso, nadie quería verlo, porque todos ganaban. La imagen de Sam en los medios seguía creciendo. Entrevistas, portadas de revistas, programas de televisión. Los titulares decían, un genio que está cambiando el mundo. Pero detrás del telón, el sistema se volvía cada vez más complejo. El lenguaje de los balances más confuso. ¿A dónde iba el dinero? ¿Quién controlaba qué? Nadie lo sabía con certeza. Algunos empleados de FTX advirtieron a la alta dirección sobre el aumento de los riesgos. Pero Sam siempre respondía, todo está bajo control. Repetía la frase con una voz calmada y segura. La gente quería creer, y él alimentaba esa creencia. A finales de 2021, FTX valía 32.000 millones de dólares. La fortuna personal de Sam superaba los 20.000 millones. Y aún así, seguía vistiendo pantalones cortos, apareciendo en videollamadas con inversores como un genio sencillo. Pero detrás de esa simplicidad se escondía una red complicada. Había nacido un imperio. Un joven había llegado a la cima de la economía cripto en pocos años. Pero toda cumbre proyecta su propia sombra. El ascenso de FTX traía consigo la sombra de su caída. Nadie la oía aún,
pero dentro de esa sombra ya resonaba el primer crujido. Ni siquiera el brillante mar de las Bahamas parecía resplandecer aquel día. Desde la ventana de la oficina, Sam Bankman-Fried miraba en silencio. En las pantallas, los números rojos descendían sin pausa. Caída, rápida, implacable. Días antes todo estaba bajo control, ahora nada lo estaba. Era comienzos de noviembre de 2022. FTX era considerada la plataforma más confiable del mundo cripto, hasta que un solo informe lo cambió todo. El 2 de noviembre, CoinDesk publicó el balance de Alameda Research. Los documentos revelaban que gran parte de los activos de la empresa dependían del token FTT, emitido por la propia FTX. Eso significaba que ambas compañías estaban entrelazadas. Si una caía, arrastraría a la otra. La confianza se evaporó en un instante. Los inversores se inquietaron. ¿Y si es cierto?, se susurraba. Luego vino el golpe decisivo. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, anunció que vendería todos sus FTT. Una venta de miles de millones de dólares desató el pánico. Las redes sociales ardieron. Los usuarios comenzaron a retirar su dinero. La liquidez de FTX se desvanecía a una velocidad alarmante. Ante sus ojos, Sam veía los números apagarse uno por uno. Las solicitudes de retiro no podían cumplirse. La crisis de liquidez era ya imparable. El 8 de noviembre, FTX suspendió las operaciones. La plataforma que había sido un puerto seguro se convertía en un pantano en cuestión de días. Los inversores estaban furiosos. Muchos habían perdido todos sus ahorros. Binance intervino brevemente con un intento de rescate, pero tras unas horas de revisión se retiró. El balance era un desastre. Las deudas ascendían a miles de millones de dólares. El 11 de noviembre de 2022, FTX se declaró oficialmente en bancarrota. Un imperio valorado en 32.000 millones se reducía, sobre el papel, a cero. La oficina en las Bahamas estaba en silencio. Los empleados se habían marchado, las salas estaban vacías. Sam contemplaba los restos del sistema que él mismo había construido. Los fondos de clientes usados en las operaciones de Alameda, las garantías prometidas a los inversores, todo había salido a la luz. El secreto ya no podía ocultarse. Poco después, las autoridades actuaron. La policía de las Bahamas arrestó a Sam Bankman-Fried. Mientras se ajustaba las gafas, dijo a la prensa una sola frase. Fue una cadena de malas decisiones, pero esa cadena sostenía la confianza de millones de personas, y se había roto. Las acusaciones en Estados Unidos eran graves: fraude electrónico, lavado de dinero, engaño a los inversores. En el juicio, sus antiguos socios Caroline Ellison y Gary Wang confesaron. Detallaron cómo los fondos de los usuarios se usaban para cubrir los huecos de Alameda a través de FTX. Sam guardaba silencio. Su defensa se basaba en una frase: no hubo intención. Pero los documentos, los correos, los mensajes contaban otra historia. Durante 2023, el juicio dominó los titulares. Cada audiencia revelaba nuevos detalles: gastos lujosos, donaciones políticas, informes de auditoría ocultos. Sam se hundía bajo el peso del principio que tanto había defendido: la transparencia. En la sala del tribunal estaba callado. Ya no era un salvador, sino una advertencia. Cuando se anunció la sentencia, reinó el silencio. Fue declarado culpable. Recibió una larga condena de prisión. El tribunal lo describió como uno de los mayores fraudes en la historia financiera. Sam bajó la mirada. Ese momento simbolizaba el cierre de una era. El colapso de FTX no fue solo el fin de una empresa. Fue el derrumbe de la confianza en el mercado cripto. Mientras millones de inversores contaban sus pérdidas, los gobiernos debatían nuevas leyes. Supervisión, regulación, transparencia, todo se redefinía. Tras FTX, muchas plataformas quedaron bajo presión y los inversores se volvieron cautelosos. El mundo cripto, que una vez simbolizó la libertad, ahora buscaba seguridad dentro del orden. Sam Bankman-Fried se convirtió en una señal de advertencia, la historia de un genio, de una ambición sin límites, de un poder fuera de control. El sistema que construyó se derrumbó, pero su eco aún resuena. Los inversores siguen preguntando: ¿cómo fue posible que nadie lo viera venir? La respuesta es simple, pero dolorosa, porque todos querían creer. Se había construido un sueño, brillante, lleno de esperanza.
Y ese sueño se desmoronó bajo su propio peso, silenciosamente, ante nuestros ojos. Desde aquel día, el mundo de las criptomonedas nunca volvió a ser el mismo.